El termómetro descendía implacablemente. -35. -36. -37. Observaba el panel de instrumentos de mi viejo Patriot como si fuera una sentencia. El termómetro exterior del coche, por supuesto, no es un modelo de precisión, pero una diferencia de un par de grados ya era irrelevante. Fuera, rugía una ventisca tan fuerte que, a 2 metros del coche, no se veía nada más que un caos blanco. El puerto de montaña de Kukisbumchor. Un nombre que, aún por la mañana, me había parecido exótico, ahora sonaba a burla. Yo, Marat Salihov, de 39 años, ingeniero de Petrozavodsk, estaba atrapado en el mismísimo centro de un infierno de nieve, a 140 kilómetros del asentamiento más cercano. La gasolina se había terminado hacía aproximadamente 1 hora. Había estado guardando las últimas gotas para calentar el habitáculo, pero ahora también este recurso se había agotado. El motor se apagó con un característico sonido intermitente, y se hizo el silencio, interrumpido solo por el aullido del viento y los golpes periódicos de las ráfagas de nieve contra la carrocería del coche. Miré el reloj. Las 16:30. En esta época del año, en el norte, oscurece pronto. En 1 hora estará completamente oscuro, y entonces el frío se apoderará de mí. Sin la calefacción en funcionamiento, la temperatura dentro del coche se igualará rápidamente con la exterior. Y fuera ya hay -38. La cobertura del móvil se había perdido por la mañana, cuando apenas había comenzado a subir al puerto. El teléfono satelital, que debería haber llevado para un viaje así, se quedó en la tienda. Decidí ahorrar, confiando en la suerte. Ahora, este ahorro podría costarme la vida. Saqué el termo con té caliente, lo último que me quedaba templado. Desenrosqué con cuidado la tapa, tratando de no perder ni un grado del valioso calor. El vapor se elevó sobre el cuello, creando brevemente una ilusión de confort. Bebí unos pequeños sorbos, prolongando el placer. Mis pensamientos se agitaban febrilmente en busca de una salida. Quedarse en el coche era una muerte segura. Sin calefacción no sobreviviría la noche a semejante temperatura. Avanzar a ciegas era una locura, especialmente cuando la visibilidad es nula. Pero no había otras opciones. Mi viaje a Givini había sido una decisión impulsiva. Después del divorcio de Karina, sentí la necesidad de irme lejos, estar a solas conmigo mismo. El trabajo como geólogo consultor me permitía tomar largas vacaciones en invierno, cuando la mayoría de los trabajos de campo se suspendían. Y aquí estoy, atrapado en la trampa de mi propia imprudencia. Recordé nuestra última conversación con Karina. Nunca piensas en las consecuencias, Marat. Siempre actúas por impulso, me dijo mientras recogía sus cosas. Entonces lo negué, pero ahora sus palabras resonaban con una exactitud profética. El termómetro marcaba -39. Era hora de tomar una decisión. Comencé a prepararme metódicamente para salir. En la mochila metí todo lo que pudiera serme útil. Una brújula, una linterna con pilas de repuesto, cerillas en un recipiente impermeable, un cuchillo, un mapa de la zona, aunque de qué sirve en una ventisca, un botiquín, la comida que me quedaba, 3 barritas energéticas y un paquete de frutos secos. El termo con el resto del té lo metí en un bolsillo especial para que el líquido no se congelara el mayor tiempo posible. La ropa era mi principal activo. Me puse todo lo que tenía: ropa térmica, un forro polar, un plumífero y encima un anorak con membrana. En los pies, 2 pares de calcetines de lana y botas de invierno con caña alta. Las manos estaban protegidas por finos guantes de forro polar y, encima, gruesos mitones. En la cabeza, un gorro de lana y una capucha con ribete de piel que apreté de tal manera que solo quedaba una estrecha rendija para los ojos. Última mirada al panel de instrumentos. -40. Respiré hondo y abrí la puerta. El viento golpeó con tal fuerza que casi caigo. Los copos de nieve, más parecidos a granizo, me golpeaban la cara como pequeñas balas. La visibilidad no superaba los 5 metros.
Cerré el coche, una precaución inútil en esta desolación, pero la costumbre es la costumbre. Según el mapa, si caminaba estrictamente hacia el sur, en 25 kilómetros debería llegar a una cabaña de guardabosques. En condiciones ideales, esto requeriría unas 5 horas de caminata rápida. En una ventisca, con nieve, en la oscuridad. Ni siquiera quería pensar cuánto tardaría. Saqué la brújula, protegiéndola con dificultad de la nieve con los mitones. La aguja temblaba, pero aún así indicaba la dirección. El sur. Hacia donde debería haber gente, calor, salvación. Con el primer paso, entendí la gravedad de la situación. La nieve era profunda. En algunos lugares, llegaba hasta la rodilla. Cada paso requería un esfuerzo. La respiración se aceleró rápidamente, a pesar de mi buena forma física. 25 kilómetros, pensé. Tengo que dividir la distancia en tramos, pensar solo en el próximo kilómetro. Avancé, orientándome solo por la brújula y mi propia determinación. La niebla blanca me engulló por completo, y al cabo de 10 minutos, al darme la vuelta, ya no veía mi coche. Solo una inmensidad blanca y vacía a mi alrededor. El tiempo en la tormenta de nieve transcurre de manera diferente. Caminé, según me pareció, alrededor de 1 hora, aunque el reloj de pulsera indicaba que solo habían pasado 20 minutos. Cada paso era difícil. La nieve llegaba a la mitad de la espinilla y, en algunos lugares, me hundía casi hasta la rodilla. Rápidamente me di cuenta de que mi plan de recorrer 25 kilómetros en una noche era una pura locura. El viento arreciaba. Ya no soplaba, sino que aullaba como un ser vivo, atacando desde todos los flancos e intentando derribarme. Me detenía a menudo para corroborar la dirección con la brújula. Era mi único lazo con la realidad, la única herramienta que podía conducirme de nuevo a la civilización. Tras la primera hora de camino, hice un breve alto, parapetándome tras una gran roca que apenas sobresalía de la nieve. Era el primer punto firme en el caos que me rodeaba. Saqué el termo. Las manos me temblaban de frío a pesar de los guantes. Di 2 pequeños sorbos. El té ya se había enfriado, pero aún así me pareció una bendición. Tengo que ahorrar fuerzas, dije en voz alta, solo por oír una voz humana en medio de aquel silencio blanco. El viento se llevó mis palabras al instante, pero el simple hecho de pronunciarlas me infundió una extraña sensación de compañía, como si alguien invisible caminara a mi lado. Recordé mi última conversación con mi padre antes del viaje. ¿Estás seguro de que quieres ir solo?, me preguntó por teléfono. Los Gibinis en invierno no son moco de pavo. Tendré cuidado, respondí entonces. Necesito estar solo, pensar. Después de un divorcio, todos quieren estar a solas, dijo mi padre. Pero es mejor hacerlo donde haya un techo y calefacción. Ahora, en medio de aquella ventisca ululante, sus palabras resonaban en mi cabeza con una claridad lacerante. Como siempre, tenía razón. Me levanté y seguí adelante. Poco a poco, mis movimientos se volvieron mecánicos. Un paso, comprobar la brújula, otro paso. Intentaba mantener un ritmo constante, consciente de que un movimiento rápido me haría sudar, y el sudor con el frío era el camino directo a la hipotermia. 2 horas después de iniciar la marcha, me topé con el primer obstáculo serio. El terreno descendía bruscamente delante de mí. Incluso a través de la ventisca, podía distinguir que tenía un precipicio ante mis ojos. Era imposible determinar su profundidad. Me arrodillé y me acerqué con cautela al borde. La nieve se desprendía hacia abajo, pero no veía el fondo, solo un manto blanco. El precipicio podía tener 3 metros, o 30. Las opciones eran escasas, o seguir a lo largo del borde, esperando encontrar un descenso, o cambiar de dirección. Decidí moverme en paralelo al precipicio hacia el este. Según mis cálculos,
Debía haber una pendiente más suave por allí. Esta decisión me costó un tiempo valiosísimo. Caminé a lo largo del borde durante casi una hora antes de encontrar un lugar donde el descenso pareciera factible. Para entonces, había oscurecido por completo, y encendí la linterna, utilizándola con tacañería en ráfagas cortas para ahorrar batería. El descenso resultó ser empinado, pero no vertical. Me deslicé lentamente hacia abajo, agarrándome a las rocas salientes y utilizando mi navaja como un piolet improvisado, clavándola en la nieve compacta para asegurarme. A mitad del descenso ocurrió lo que más temía. Resbalé. Un instante, y ya estaba rodando cuesta abajo, indefenso como un muñeco de trapo. La nieve se me metía por las mangas, por el cuello, en la cara. Intentaba frenar extendiendo los brazos y las piernas, pero la pendiente era demasiado pronunciada. Mi caída la detuvo un ventisquero al pie de la pendiente. Me hundí en él casi por completo, como en un edredón suave, pero mortalmente frío. Durante unos segundos, me limité a yacer allí, intentando asimilar que seguía vivo. Lo primero que hice fue comprobar la mochila. Seguía conmigo, aunque estaba llena de nieve. Luego me palpé el cuerpo. Aparentemente, no tenía nada roto. Me dolía la pierna derecha, pero podía apoyarme en ella. Probablemente, solo era una contusión. La brújula. Empecé a buscarla con desesperación en los bolsillos. Si la había perdido. Pero no, estaba en su sitio, en el bolsillo del pecho de la chaqueta. Un pequeño milagro entre todas estas desgracias. Con gran dificultad, salí del ventisquero y miré a mi alrededor. La linterna, afortunadamente, también había sobrevivido. Su haz de luz solo iluminaba los copos de nieve y los pocos metros de espacio más cercanos. Estaba en una especie de hondonada o barranco. Las paredes se elevaban a ambos lados, formando algo parecido a un corredor. Según mis cálculos, aún debía dirigirme hacia el sur, pero ahora este barranco me obligaba a ir casi hacia el oeste. No tenía otra opción. Volver a subir en mi estado sería un suicidio. Me adentré en el barranco, esperando que tarde o temprano girara en la dirección correcta o que encontrara una salida hacia arriba. La nieve era más profunda aquí que arriba. Me llegaba casi hasta la cintura en algunos puntos. Cada paso requería un esfuerzo enorme. El frío empezaba a filtrarse a través de la ropa. Durante la caída, la nieve se había metido bajo la chaqueta y empezaba a derretirse por el calor corporal, humedeciendo la ropa térmica. Sabía que eso era peligroso. La ropa húmeda en el frío es una de las formas más rápidas de sufrir congelaciones. Comprobé la hora, casi las 8 de la tarde. Llevaba andando más de 3 horas, pero solo había avanzado, según mis estimaciones, no más de 5 kilómetros. A este ritmo, tardaría toda la noche y todo el día siguiente en llegar a la cabaña del guarda forestal. Si es que llegaba. De repente, mi linterna iluminó algo inusual en la oscuridad. Justo delante de mí, en la pared del barranco, se veía una oquedad oscura. ¿Una cueva? Dirigí el haz de luz hacia el interior. Sí, era una pequeña cueva, lo suficientemente profunda como para resguardarse del viento. No me podía creer mi suerte. Un refugio, un lugar donde descansar, quizá incluso encender un fuego. Me apresuré a entrar, abriéndome paso con dificultad a través de la estrecha entrada. La cueva resultó ser más profunda de lo que pensaba, unos 3 metros de profundidad y alrededor de 2 de ancho. El techo era lo suficientemente alto como para poder estar de pie. Lo más importante era que aquí no había viento. Por primera vez en varias horas, no sentía los gélidos embates penetrándome hasta los huesos. Me quité la mochila y empecé a inspeccionar el lugar. El suelo de la cueva era pedregoso, con algo de nieve que había arrastrado el viento. En el fondo se vislumbraban unas siluetas oscuras. Apunté la linterna hacia allá y me quedé petrificado. Troncos chamuscados de una hoguera y unos restos de tela.
Alguien había estado aquí antes que yo. Posiblemente, hacía muy poco. Este descubrimiento me llenó a la vez de esperanza y de inquietud. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Dónde estaban ahora? ¿Por qué se habían ido? Pero de algo estaba seguro. Si aquí había habido una hoguera, significaba que se podía volver a encender. Y el fuego, en mi situación, significaba una oportunidad de sobrevivir. En la cueva reinaba el silencio. Después de horas en medio de la aullante ventisca, ese silencio parecía casi tangible. Oía mi respiración, el latido de mi corazón, incluso el leve roce de la ropa al moverme. Todos esos sonidos, normalmente imperceptibles, ahora me recordaban que estaba vivo. Lo primero era ocuparse del calor. Examiné detenidamente los troncos chamuscados al fondo de la cueva. Eran viejos, quizás de una semana o incluso un mes atrás. Junto a ellos yacían trozos de algún tipo de tela sintética, parecido a los restos de una mochila o una tienda de campaña. Quienquiera que hubiera estado aquí antes que yo, se había marchado por su propio pie, Aparté esos sombríos pensamientos. En mi mochila tenía cerillas en un recipiente impermeable y un poco de papel para encender el fuego, páginas de un cuaderno que, previsoramente, había cogido del coche. Pero necesitaba encontrar combustible. Salí de la cueva y miré alrededor. La ventisca había amainado un poco. La visibilidad había mejorado hasta los 10 o 15 metros. El haz de la linterna se deslizaba sobre los montones de nieve. De repente, divisé una silueta oscura a unos 20 metros de la entrada de la cueva. Al acercarme, vi un árbol caído, medio cubierto de nieve. ¡Qué suerte! El árbol parecía seco, quizás se había caído antes del invierno. Saqué mi navaja y empecé a cortar ramas pequeñas, y luego a raspar la corteza, el mejor material para encender el fuego. El trabajo me calentaba, pero procuraba no sudar. De vuelta en la cueva con un haz de leña, me puse a encender el fuego. Primero coloqué el papel, luego la corteza seca y las ramitas más finas. Las manos me temblaban de frío y de nerviosismo. Si las cerillas se habían mojado, o si no construía bien la hoguera, quizá no tuviera una segunda oportunidad. La primera cerilla se apagó nada más encenderse. La segunda prendió el papel, pero la llama se extinguió rápidamente, sin llegar a encender el material para encender. Sentí como el pánico empezaba a invadirme. Solo me quedaban 8 cerillas. Tranquilo, Marat, me dije. Piensa. Reorganicé la estructura, haciéndola más compacta, protegida de posibles corrientes de aire. Añadí más papel. Astillé varias ramas hasta convertirlas en astillas muy finas. Esta vez encendí una cerilla, protegiéndola con las manos del posible movimiento del aire, y la acerqué con mucho cuidado al material para encender. El papel prendió. Empecé a soplar suavemente, ayudando al fuego, pero no tanto como para apagarlo. La llama creció lentamente, pasando a la corteza y a las ramitas finas. Unos minutos más de tensa espera, y la hoguera prendió con seguridad. Calor. Por primera vez en varias horas sentí un calor de verdad. Se extendía por mi cara, mis manos, penetraba a través de la ropa. Me permití un minuto para simplemente sentarme y disfrutar de esa sensación, antes de ocuparme de los siguientes asuntos urgentes. Mi ropa estaba húmeda después de la caída en la nieve. Tenía que secarla, de lo contrario, en cuanto saliera de la cueva, la humedad se congelaría y convertiría la tela en una coraza de hielo. Me quité la chaqueta de encima y la colgué en un tendedero improvisado con ramas, instalado junto a la hoguera. Luego saqué de la mochila todo lo que estaba mojado y lo extendí cerca del fuego. Mientras la ropa se secaba, examiné mi pierna derecha, que me dolía después de la caída. El golpe había sido fuerte. En la espinilla se me había formado un gran hematoma, pero, afortunadamente, no me había roto ningún hueso. Saqué un analgésico del botiquín y me tragué una pastilla, acompañándola con los restos de té del termo. Ahora tenía que pensar en un plan de acción. Saqué el mapa, lo extendí en el suelo de la cueva y lo iluminé con la linterna.
Si mis cálculos eran correctos, me encontraba por aquí, en la parte norte del paso de Kukisbumchor. La guardería forestal debía de estar a unos 20 kilómetros al sur. Pero entre nosotros había una cordillera, que en semejante clima era prácticamente imposible de cruzar. Recordé que en el mapa aparecía una vieja carretera maderera que rodeaba las montañas. Alargaba el camino unos 10 kilómetros, pero era más segura. Si conseguía salir de esta hondonada y encontrar la carretera... De repente, mi mirada se fijó en una extraña marca en el mapa, que antes no había advertido. A 5 kilómetros al oeste de mi supuesta ubicación, había un cuadradito con la inscripción Estación Meteorológica. Una estación meteorológica abandonada. Recordé haber leído sobre ella en una guía. La estación había sido cerrada en los años 90, pero el edificio debía de seguir en pie. 5 kilómetros en medio de una ventisca son muchos, pero mucho más factibles que los 20 hasta la casa del guardabosques. Y si el edificio está intacto, podría haber una estufa, quizás incluso provisiones de combustible o comida. La decisión estaba tomada. Al amanecer, me dirigiría hacia el oeste, a la estación meteorológica. Por ahora, necesitaba descansar y recuperar fuerzas. Eché algunas ramas más al fuego y me acomodé, apoyando la espalda contra la pared de la cueva. El fuego proyectaba sombras caprichosas, creando la ilusión de movimiento donde no lo había. Recordé cuando de niño íbamos de excursión con mi padre. Él me enseñó a encender un fuego, a orientarme por las estrellas, a encontrar agua. La naturaleza no perdona los errores, Marat, decía, pero recompensa generosamente a quienes la respetan y comprenden. Entonces, esas palabras me parecían simplemente una frase bonita. Ahora entendía su verdadero significado. Mis pensamientos saltaron a Karina. ¿Qué pensaría ella al saber que estaba atrapado en una tormenta de nieve en el paso de montaña? Probablemente negaría con la cabeza y diría, «Te lo dije». Nuestro matrimonio se rompió no por falta de amor, sino por incompatibilidad de caracteres. Ella es cautelosa, sensata, lo planea todo por adelantado. Yo soy impulsivo, vivo el momento, siempre en busca de aventuras. «Nunca madurarás, Marat», me dijo durante nuestra última conversación. Tal vez tenía razón. Y ahora mi infantilismo podía costarme la vida. Saqué el teléfono, aunque sabía que no había cobertura. Simplemente quería ver la foto en la pantalla de bloqueo. Karina y yo en las montañas de Altai, felices, sonrientes. Fue nuestro último viaje juntos antes del divorcio. Pero el teléfono no se encendió. La batería probablemente se había agotado por el frío. Otro hilo que me unía a mi vida pasada se había roto. Decidí dormir unas horas para recuperar fuerzas antes de la siguiente etapa. Puse el despertador en el reloj de pulsera a las 5 de la mañana. Quería salir con los primeros rayos de luz, aunque en esta época del año en el norte amanece tarde. Poniéndome la mochila debajo de la cabeza y cubriéndome con la chaqueta de abrigo, que ya estaba casi seca, cerré los ojos. El crepitar del fuego era tranquilizador y, a pesar del frío y la posición incómoda, me quedé dormido rápidamente. Soñé con Karina. Estábamos juntos de nuevo, caminando por un bosque de verano, recogiendo bayas. Ella reía. Su cabello brillaba dorado bajo el sol. «Vamos a casa, Marat», decía. «Ya está oscureciendo». Pero yo seguía adelante, sin escucharla, absorto en la búsqueda del arándano más grande. Me despertó el sonido estridente del despertador. Estaba oscuro en la cueva. El fuego casi se había apagado, solo unas pocas brasas ardían bajo una capa de ceniza. Rápidamente eché las últimas ramas y avivé el fuego para calentarme antes de salir. Durante la noche, la temperatura había bajado aún más. Mi reloj marcaba -42. Un frío así podía matar en cuestión de minutos, si no se tomaban precauciones. Me vestí cuidadosamente, poniéndome todo lo que tenía. Revisé el equipo, empaqué la mochila.
Me comí una barrita energética y un puñado de frutos secos. Necesitaba reponer energías. Asomándome fuera de la cueva, vi que la ventisca había amainado un poco. El cielo en el este empezaba a aclararse. Se acercaba el amanecer. La visibilidad había mejorado hasta 30 o 40 metros. Consulté la brújula y el mapa. 5 kilómetros hacia el oeste. Si tenía suerte, en 3 o 4 horas estaría en la estación meteorológica. Con ese pensamiento, salí de la cueva hacia la gélida mañana, enfrentando nuevos desafíos. Los primeros pasos después del calor de la cueva fueron los más duros. El frío se abalanzó sobre mí con toda su fuerza, colándose bajo la ropa, robando el calor acumulado durante la noche. El aliento se convertía instantáneamente en escarcha en el cuello y la bufanda con la que me había envuelto la parte inferior de la cara. Caminaba siguiendo la brújula estrictamente hacia el oeste, comprobando constantemente la dirección. La nieve era profunda, pero durante la noche se había formado una costra que a veces soportaba mi peso, y a veces se rompía, haciendo que cada paso fuera una lotería. Cuando la pierna se hundía, tenía que hacer un esfuerzo considerable para sacarla. El barranco en el que había encontrado la cueva se ensanchaba gradualmente y se hacía más llano. Después de media hora caminando, ya había salido a una superficie relativamente plana. Aquí el viento soplaba con más fuerza, pero era más fácil caminar, ya que la nieve era más compacta. El amanecer llegaba lentamente. El cielo pasó de negro a gris oscuro, luego a gris claro, pero no se veía el sol. Lo cubrían nubes bajas. La ventisca realmente había amainado. Ahora era simplemente una fuerte nevada con ráfagas de viento. Intentaba mantener un ritmo constante, haciendo breves paradas cada 30 minutos para recuperar el aliento, comprobar la dirección y beber un poco de agua del termo. El té se había enfriado hacía tiempo, pero incluso el líquido frío era mejor que nada. En la segunda parada, noté un objeto extraño a lo lejos. Algo oscuro destacaba sobre el fondo blanco de la nieve. Me dirigí hacia allí, intrigado. Resultó ser una vieja señal de tráfico, casi completamente cubierta de nieve. La limpié con el guante y vi una inscripción descolorida. Estación meteorológica Severnaya, 3 kilómetros. La flecha indicaba una dirección que coincidía casi exactamente con la que yo estaba siguiendo. Esto me dio fuerzas. Estaba en el camino correcto. Los 2 kilómetros siguientes se hicieron especialmente duros. El viento arreció, reduciendo la visibilidad una vez más. Mi pierna derecha, que me había lastimado el día anterior, empezó a doler más. Cada paso se traducía en un dolor pulsátil en la espinilla. Pero sabía que detenerme significaba la muerte, así que continué avanzando. Aproximadamente una hora después de encontrar la señal, el paisaje empezó a cambiar. Aparecieron los primeros indicios de presencia humana, los restos de una vieja cerca, postes de la línea eléctrica que sobresalían de la nieve. Ya estaba cerca, y por fin la vi. La estación meteorológica Severnaya. El complejo constaba de varios edificios situados en una pequeña elevación. La estructura principal era de 2 plantas, con antenas e instrumentos meteorológicos en el tejado. Al lado había dependencias, un garaje y algo parecido a un almacén. Todo tenía un aspecto abandonado, tal como esperaba. Las ventanas estaban tapiadas con madera contrachapada o mostraban negros boquetes. La nieve se había acumulado en grandes montones contra las paredes, pero lo principal era que los edificios seguían en pie, prometiendo refugio contra la furia del clima. Me dirigí al edificio principal, superando con dificultad los últimos metros. El cansancio me embestía por oleadas, las piernas apenas me obedecían. Al llegar a la puerta principal, descubrí que estaba cerrada con llave. Un candado macizo la mantenía bien asegurada. Rodeando el edificio, encontré una ventana en la planta baja con el cristal roto. Con cuidado, limpié los restos de cristal del marco y me colé dentro. Dentro estaba oscuro y hacía frío, pero aún así más cálido que fuera. Las paredes protegían del viento.
Encendí la linterna y observé el entorno. Me encontraba en una especie de despacho o laboratorio. A lo largo de las paredes había mesas con aparatos cubiertos de una gruesa capa de polvo. En las estanterías se amontonaban carpetas con documentos, frascos de vidrio, herramientas. En un rincón se veía un viejo ordenador con un monitor cúbico, una reliquia de los 90. Todo parecía indicar que la gente simplemente se había levantado y se había marchado, dejando las cosas en su sitio. En una de las mesas incluso había una taza con un líquido marrón reseco, té o café bebido hacía muchos años. Seguí adelante, hacia un pasillo. A derecha e izquierda había otras habitaciones, más laboratorios, despachos, trasteros. Al final del pasillo descubrí una escalera que subía y una puerta que, aparentemente, conducía a la zona habitable de la estación. Y hacia allí me dirigí. Tras la puerta había una habitación espaciosa que seguramente servía de comedor y zona de descanso. Una mesa larga, varias sillas, un viejo sofá contra la pared, un televisor, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Pero lo que más me llamó la atención fue una estufa de leña en la esquina de la habitación. Un auténtico tesoro, si funcionaba y si encontraba combustible. Inspeccioné rápidamente la estufa. Parecía intacta, el tubo de escape se perdía en el techo. Al lado había una pequeña pila de leña, madera dejada por los últimos habitantes de la estación. Seca, curada durante años, el combustible perfecto. Sin perder tiempo, me puse a encender la estufa. Utilicé papel de mis provisiones y astillas que saqué de uno de los leños. Esta vez el fuego prendió a la primera. Mientras la estufa se calentaba, decidí explorar el resto de las habitaciones en busca de cosas útiles. Detrás del comedor había una cocina con un fregadero y una cocina. Probé el grifo. Como era de esperar, no salía agua. Pero en los armarios encontré conservas, estofado, leche condensada, conservas de pescado, provisiones dejadas en caso de imprevistos. Comprobé las fechas de caducidad. Todas habían expirado hacía muchos años, pero las conservas en latas herméticas pueden durar décadas. Era una oportunidad para reponer las reservas de comida. Más adelante encontré los dormitorios, 3 habitaciones con literas. Los colchones parecían húmedos e inservibles, pero las mantas y almohadas, guardadas en el armario en bolsas de plástico, estaban secas. Al volver al comedor, descubrí que la estufa ya estaba bien caliente y empezaba a irradiar calor. Eché unos cuantos leños más y me acomodé cerca, disfrutando del calor. Ahora que las necesidades básicas de refugio y calor estaban cubiertas, tenía que pensar en un plan de acción. Tenía 3 opciones. La primera, quedarme en la estación meteorológica y esperar a que me rescataran. Aquí hacía calor, tenía comida, un techo sobre mi cabeza. Pero nadie sabía dónde estaba ni me estaba buscando. Podía pasar semanas antes de que alguien se topara conmigo por casualidad. La segunda, continuar mi camino hacia la casa forestal. Ahora, después de descansar y calentarme, podría recorrer los 20 kilómetros restantes en un día o 2. Pero el tiempo seguía siendo peligroso y mis fuerzas no eran infinitas. La tercera, intentar encontrar una forma de contactar con el mundo exterior. En la estación meteorológica debía de haber algún tipo de equipo de comunicaciones. Aunque la estación de radio fija no funcionara, podían haber quedado radios portátiles u otros medios de comunicación. Decidí comer primero y entrar en calor por completo, y luego inspeccionar a fondo la estación en busca de medios de comunicación. Abrí una lata de estofado con un cuchillo y me comí la mitad, acompañándolo de nieve derretida. El sabor era un poco extraño. Los años de almacenamiento no habían pasado en balde, pero la comida era comestible y nutritiva. Después de comer, empecé a sentir sueño. El cansancio y el calor hacían mella. Pero no podía permitirme descansar hasta que hubiera explorado la estación por completo. Empecé por las dependencias técnicas en la planta baja. En una de las habitaciones descubrí una cabina de radio con un equipo imponente.
La vieja estación de radio de válvulas ocupaba casi toda la pared. Intenté encenderla, pero, como era de esperar, no había corriente. Junto a la estación de radio había un grupo electrógeno diésel, un armatoste capaz de suministrar energía a toda la estación. Lo inspeccioné. El depósito estaba vacío, pero el generador en sí parecía en buen estado. En un rincón de la habitación vi unas garrafas. Al acercarme, comprobé que en una aún quedaba líquido. Gasóleo. No era mucho, tal vez 3 o 4 litros, pero podía ser suficiente para 1 hora de funcionamiento del generador. Suficiente para intentar contactar con tierra firme. Eché el combustible en el depósito, revisé el aceite y la batería. Todo parecía lo suficientemente bien para un equipo que llevaba años parado. Respirando hondo, pulsé el botón de arranque. El generador tosió un par de veces, soltó una bocanada de humo azulado y se cayó. Lo intenté de nuevo, con el mismo resultado. El tercer intento tampoco tuvo éxito. «Maldita sea», solté, dando un puñetazo al armazón metálico. No era mecánico, pero entendía que el problema podía estar en cualquier cosa, desde un sistema de encendido húmedo hasta un filtro de combustible obstruido. Sin herramientas ni repuestos, era imposible arreglar el generador. Decepcionado, seguí registrando la estación. En uno de los trasteros encontré una vieja radio portátil. Sus baterías, por supuesto, se habían descargado hacía tiempo, pero el aparato en sí parecía intacto. Decidí llevármela conmigo. Quizá en la guardería forestal encontrara baterías que sirvieran. El día tocaba a su fin. Fuera volvía a arreciar la nevada. Decidí pasar la noche en la estación y por la mañana, si el tiempo lo permitía, seguir camino hacia la guardería forestal. Me acomodé en el comedor, improvisando una cama con unas mantas que encontré directamente en el suelo, junto a la estufa. Eché más leña para que el fuego ardiera toda la noche, y por fin me permití relajarme. Tumbado al calor, escuchando el crepitar de la leña en la estufa y el aullido del viento fuera, pensaba en las rarezas del destino. Todavía ayer estaba al borde de la muerte, y hoy estoy tumbado con relativa comodidad, alimentado y calentito. Mis pensamientos volvieron a Karina. ¿Qué diría ella si me viera ahora? Quizá, por primera vez, reconocería que mi pasión insensata por los viajes también tiene un lado positivo. Sabía cómo sobrevivir en condiciones extremas. Con estos pensamientos me sumí en un sueño profundo y tranquilo, el primero en los últimos 2 días. Me desperté por un sonido extraño. Al principio pensé que era el viento o el crujido del fuego en la estufa, pero no. El sonido era diferente, parecido a ¿pasos? Me incorporé bruscamente, escudriñando la penumbra de la habitación. La estufa aún ardía, proyectando reflejos rojizos en las paredes. Afuera era de noche. El sonido se repitió. Definitivamente pasos, en algún lugar del primer piso. Lentos, pesados. Alguien andaba por la estación. El corazón me latió más rápido. ¿Quién podía ser? ¿Otro viajero buscando refugio de la tormenta? ¿Un cazador local? ¿O? Recordé las cosas abandonadas, la taza con el té a medio beber, la leña apilada cuidadosamente. La estación parecía haber sido abandonada a toda prisa. ¿Y si había ocurrido algo terrible? ¿Y si no estaba solo en esta estación? Los pasos se acercaban. Lentos, pesados, resonaban por los pasillos vacíos de la estación. Busqué febrilmente algo que pudiera servir de arma. Tenía el cuchillo conmigo, pero parecía insuficiente contra una amenaza desconocida. En una esquina de la habitación, vi un atizador apoyado en la pared junto a la estufa. Lo agarré y me puse en posición de combate, apuntando con el extremo afilado hacia la puerta. Los pasos se detuvieron justo detrás de la puerta. Se hizo el silencio, interrumpido solo por el crepitar del fuego en la estufa y el latido desenfrenado de mi corazón. 1 segundo, 2, 3. La puerta se abrió lentamente.
En el vano apareció una figura maciza, envuelta en ropa de piel. El rostro del hombre estaba medio oculto por una capucha y una bufanda helada. En la mano sostenía una linterna, cuyo haz me cegó por un instante. «Baja el atizador, chaval», dijo una voz ronca. «No voy a hacerte daño». No me moví, manteniendo el arma improvisada lista para usar. «¿Quién es usted?», pregunté, tratando de que mi voz sonara segura. El hombre entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Luego, lentamente, se quitó la capucha y se desenvolvió la bufanda, dejando al descubierto su rostro. Era un hombre de unos 60 años, con un rostro curtido y lleno de arrugas y una barba canosa. Unos ojos grises hundidos me miraban con curiosidad y cierta cautela. «Me llamo Néstor», dijo. «Néstor Gromov. Soy el guardián de la reserva y a veces reviso esta estación. ¿Quién eres tú y cómo has llegado aquí?» Bajé el atizador, pero no lo solté. «Marat Salihov», me presenté. Mi coche se atascó en el puerto de montaña, me quedé sin gasolina. Tuve que seguir a pie. Néstor silbó. «¿Con este tiempo? ¿Por el puerto? Eres un tipo muy valiente o muy tonto». «Más bien lo segundo», admití con una sonrisa torcida. Néstor se acercó a la estufa y extendió las manos hacia el fuego. «Lo has encendido bien», asintió aprobatoriamente. «Muchos no saben cómo manejar estas estufas antiguas». Por fin me relajé por completo y volví a poner el atizador en su sitio. Néstor no parecía amenazante, más bien un típico habitante de las regiones nórdicas, acostumbrado a las duras condiciones y a la soledad. «¿Cómo ha llegado hasta aquí?», pregunté. «No he visto ningún transporte cerca de la estación». «Mi moto de nieve está detrás de las dependencias, a sotavento», respondió Néstor. «La dejé allí para que no la cubriera la nieve». Luego rodeé la estación y vi luz en una ventana. Decidí comprobar quién había. Se quitó la pesada chaqueta de piel y la colgó en el respaldo de una silla. «¿Tienes comida?», preguntó. Señalé con la cabeza una lata de carne estofada abierta que había sobre la mesa. «La encontré en la cocina. Caducó hace unos 10 años, pero todavía es comestible». Néstor resopló. «Thor, estas conservas militares nos sobrevivirán a todos. Yo tengo algo mejor». Sacó del bolsillo interior de la chaqueta un pequeño paquete y lo desenvolvió. Dentro había carne seca, galletas y varios trozos de queso curado. «Sírvete», me ofreció la comida. «Necesitas fuerzas». Acepté agradecido el ofrecimiento. La carne seca estaba dura, pero increíblemente sabrosa, después de la carne enlatada, con fecha de caducidad dudosa. «¿Qué hacías solo en el puerto de montaña con este tiempo?», preguntó Néstor, rompiendo un trozo de queso. Le conté mi historia a grandes rasgos: el divorcio, el deseo de estar solo, cómo me había quedado atrapado en el puerto y cómo había llegado a la estación meteorológica. Néstor escuchó atentamente, asintiendo o negando con la cabeza de vez en cuando. «Los urbanitas», dijo finalmente con un ligero desprecio, «creen que la naturaleza es un parque de atracciones, pero no perdona los errores». «Ya me he dado cuenta», dije sin ofenderme. «Tenía razón. Tuviste suerte de encontrar la cueva y luego la estación», continuó Néstor. 9 de cada 10 en tu lugar se habrían congelado hasta la muerte la primera noche. «¿Qué pasó con la gente que trabajaba aquí?», pregunté, cambiando de tema. «La estación parece abandonada a toda prisa». El rostro de Néstor se ensombreció. «Fue en el 97», empezó. «Ya se planeaba cerrar la estación. Los fondos se habían recortado. El equipo estaba obsoleto. Solo quedaban 3 empleados: el jefe de la estación, Kravtsov, el meteorólogo Sobolev y la técnica Lagutina. Era una chica joven, de unos 25 años, no más». Se quedó callado, mirando el fuego en la estufa. «En febrero del 97 hubo una tormenta terrible,
parecida a esta, pero aún peor. Se cortó la comunicación con tierra firme. Cuando un equipo de rescate llegó a la estación una semana después, solo encontraron los cuerpos de Kravtsov y Sobolev. Ambos se habían congelado hasta la muerte a unos kilómetros de la estación. Parecía que intentaban llegar al pueblo, y la gutina desapareció. ¿Cómo que desapareció?, pregunté. Su cuerpo nunca fue encontrado, respondió Néstor. Ni entonces ni después. Hubo versiones de que se había caído en una grieta o que la nieve la había cubierto tanto que no pudieron encontrarla. O tal vez ni siquiera estaba aquí en el momento de la tormenta. La chica pudo haberse ido antes, sin decírselo a nadie. Echó un tronco más a la estufa. Después de este incidente, la estación fue cerrada definitivamente. Se llevaron el equipo que se podía utilizar. El resto lo abandonaron. Ahora, a veces, vienen turistas o cazadores buscando refugio. Yo reviso este lugar una vez al mes, o cada 2 meses, solo para asegurarme de que el edificio no se está derrumbando y no se convierte en un refugio para furtivos. La historia de Néstor me hizo estremecer. Imaginé a 2 personas caminando a través de una tormenta de nieve, perdiendo gradualmente fuerzas y esperanza, muriendo congeladas a pocos kilómetros de la salvación. Eso mismo podría haberme ocurrido a mí. ¿Y qué hay del puesto de guardas forestales?, pregunté. Iba a ir allí mañana. Néstor negó con la cabeza. El puesto de guardas forestales se cerró hace 5 años. Ahora solo es un almacén de equipos. Nadie vive allí permanentemente. El asentamiento más cercano es el pueblo de Vershina, a 35 kilómetros de aquí. Esta noticia fue como un mazazo. Toda mi planificación, todas mis esperanzas, se basaban en que en el puesto de guardas forestales hubiera gente, comunicación, transporte. Y resultó que iba a ninguna parte. No pongas esa cara, sonrió Néstor al notar mi desesperación. Yo he llegado hasta aquí en algo, ¿verdad? Por la mañana, si la tormenta amaina, te llevaré a Vershina en la moto de nieve. Y desde allí, ya podrás llegar a la ciudad. Sus palabras me quitaron un peso de encima. Salvación. Una verdadera salvación, no una esperanza fantasmal de llegar a alguna parte a través de una tormenta de nieve. Gracias, dije con sinceridad. Yo no sé cómo agradecérselo. No me des las gracias antes de tiempo, respondió Néstor. La tormenta puede durar varios días más. Tendrás que tener paciencia. Continuamos la conversación sentados junto a la estufa. Néstor me preguntaba sobre la vida en la ciudad, sobre el trabajo, sobre la familia. Yo respondía, abriéndome gradualmente a este hombre extraño, pero que inspiraba confianza. Resultó que Néstor había vivido en estos lugares durante 30 años. Antes trabajó como geólogo, luego como guardabosques, y ahora figura formalmente como guardián de la reserva natural, aunque en realidad vive como un ermitaño en una pequeña cabaña cerca del pueblo de Vershina. La gente hace demasiado ruido, explicó su elección. Hablan demasiado, hacen muy poco. Aquí, en las montañas, todo es más honesto. A la naturaleza le da igual quién seas y qué tengas a tus espaldas. Te acepta tal y como eres, o te rechaza. Yo lo entendía. Después del divorcio con Karina, a mí también me atraía la soledad, la honestidad de la naturaleza. Pero no estaba preparado para el completo aislamiento. Todavía necesitaba a la gente, el contacto social, el trabajo. No todo el mundo está hecho para vivir como yo, dijo Néstor, como si me hubiera leído el pensamiento. Y no todo el mundo lo necesita. Pero a veces es bueno quedarse a solas con uno mismo y con la naturaleza para entender quién eres en realidad. Hablamos hasta bien entrada la noche. Poco a poco, mis ojos empezaron a cerrarse. El cansancio y el estrés me pasaban factura. Néstor se dio cuenta. Acuéstate, me dijo. Yo vigilaré la estufa para que no se apague el fuego. ¿Y usted?, pregunté somnoliento. Estoy acostumbrado a dormir a ratos, respondió,
Me quedaré un rato más y luego echaré una cabezada. No discutí. Me envolví en la manta y me sumí rápidamente en un sueño profundo y sin sueños. Me desperté con olor a comida. Al abrir los ojos, vi a Néstor afanándose junto a la estufa. Había adaptado una placa de metal y estaba preparando algo parecido a unas tortas. «Buenos días, Urbanita», me saludó. «¿Qué tal has dormido?» «Sorprendentemente bien», respondí, estirándome. «¿Qué está preparando?» «Tortas de pan seco y carne deshidratada. No es un manjar, pero para desayunar valdrá». Me acerqué a la ventana. Seguía nevando, pero el viento había amainado notablemente. El cielo era de un gris claro. Había amanecido. «¿Qué tal el tiempo?», pregunté. «¿Podremos salir hoy?». Néstor negó con la cabeza. «La nevada es demasiado intensa. El vehículo puede atascarse, y si nos quedamos tirados en medio de la tundra». No terminó la frase, pero no hacía falta. «Entonces, un día más aquí», constaté. «Como mínimo», asintió Néstor. «Pero no te preocupes, tenemos un techo, calor y comida. Muchos en estas montañas han estado en situaciones mucho peores». Desayunamos las tortas, que resultaron ser sorprendentemente sabrosas, y un té caliente que Néstor preparó con unas hierbas que sacó de su mochila. Después del desayuno, Néstor propuso explorar la estación más a fondo, por si encontrábamos algo útil. Acepté, agradecido por la oportunidad de estirar las piernas y distraerme de mis preocupaciones sobre el coche atascado y el futuro incierto. Fuimos recorriendo metódicamente habitación por habitación, inspeccionando cada rincón. En uno de los almacenes encontramos una reserva de queroseno para las lámparas, un hallazgo valioso por si se acababa la leña. En otro, varios libros dejados por antiguos empleados, novelas policíacas destartaladas, literatura técnica, incluso un tomo de Esenín. En el sótano de la estación descubrimos un pequeño almacén de alimentos de larga duración. Harina, azúcar, sal, cereales. Todo estaba embalado en contenedores herméticos y, por lo que parecía, seguía siendo comestible incluso después de años. «Una buena reserva de emergencia», asintió Néstor con aprobación. «Si tenemos que quedarnos más tiempo, no nos moriremos de hambre». En uno de los laboratorios del segundo piso encontramos una vieja radio de pilas. Néstor la examinó, abrió el compartimento de las pilas. «Corrosión», constató. «Las pilas han goteado. Pero la radio en sí podría funcionar». Sacó una navaja de su bolsillo y limpió cuidadosamente los contactos de la pátina verdosa. Luego sacó 2 pilas nuevas de su bolso y las introdujo en la radio. Para nuestra sorpresa, la radio revivió. Del altavoz salió un siseo y un crepitar. Néstor giró lentamente el dial, intentando captar alguna señal. De repente, a través de la estática, se oyó una voz humana. Eran las noticias. El locutor informaba sobre el tiempo en la región. La tormenta de nieve duraría al menos otro día, después se esperaba que despejara. «Buenas noticias», dijo Néstor, apagando la radio para ahorrar pilas. «Pasado mañana, si el pronóstico es correcto, podremos salir». Bajamos de nuevo al comedor, que era el lugar más cálido gracias a la estufa. Me di cuenta de que Néstor cojeaba. «¿Está herido?», pregunté preocupado. «Es una vieja lesión», restó importancia. «De joven me caí de un acantilado y me dañé la rodilla. Con este tiempo, siempre me da problemas». Nos sentamos junto a la estufa. Saqué un mapa de mi mochila y lo extendí sobre la mesa. «Indíqueme dónde está el pueblo de Bershina», le pedí a Néstor. Señaló un punto en el mapa, a unos 35 kilómetros al sureste de la estación meteorológica. «Aquí. Es un pueblo pequeño, de unos 300 habitantes. Hay una tienda, una oficina de correos, un centro de salud.
Una vez a la semana sale un autobús hacia el centro de la región, y desde allí se puede ir a cualquier parte. Calculé la distancia desde el pueblo hasta el lugar donde había dejado mi coche. Eran unos 150 kilómetros en línea recta, y por carretera, unos 200. ¿Cómo voy a volver después a por el coche?, pregunté. Néstor se rascó la barba. Es una pregunta difícil. Ahora, en pleno invierno, el paso suele estar cerrado por peligro de avalanchas. Quizá tengas que esperar hasta la primavera. O contratar maquinaria especial, lo que te saldrá caro. Esta perspectiva no me agradaba, pero no tenía otra opción. Lo importante era salir de allí con vida, y el coche ya lo recuperaría más adelante. El día se hacía eterno. Néstor y yo matábamos el tiempo conversando, leyendo los libros que encontramos y preparando comida con las provisiones que hallamos. Néstor resultó ser un buen contador de historias. Tenía un sinfín de relatos sobre la vida en las montañas, encuentros con animales salvajes y fenómenos naturales insólitos. Al caer la tarde, la nevada comenzó a amainar. Entre las nubes empezaron a verse estrellas, la primera señal de que el tiempo iba a mejorar. Mañana hará buen tiempo, predijo Néstor, mirando por la ventana. Si es así, saldremos al amanecer. No pude disimular mi alivio. A pesar de la relativa comodidad de la estación meteorológica, me agobiaba la incertidumbre de la situación. Tenía ganas de volver a la civilización, contactar con mi familia y decirles que estaba vivo. Por cierto, recordé. ¿Tienes teléfono? El mío se ha descargado y necesito llamar a mi padre para decirle que estoy bien. Néstor negó con la cabeza. No, no uso móvil. Y de todas formas, aquí no hay cobertura. En Berchina podrás llamar, allí hay una antena de una compañía. Nos acostamos temprano para salir con los primeros rayos de sol. Néstor me dio algunos consejos para el trayecto en moto de nieve. Agárrate fuerte, pero sin tensarte. Muévete conmigo en los giros. Y lo más importante, si te caes, no intentes levantarte enseguida, rueda para alejarte de la moto de nieve. Asentí, memorizando las instrucciones. Nunca antes había montado en moto de nieve, pero estaba seguro de que podría hacerlo. Lo importante era salir de allí. Por la mañana, me despertó Néstor sacudiéndome el hombro. Levántate, Urbanita, me dijo. Es hora de partir. Afuera aún estaba oscuro, pero el cielo en el este comenzaba a clarear. La nevada había cesado. Las estrellas brillaban intensamente en el aire limpio y helado. Desayunamos rápido y recogimos nuestras cosas. Apagué cuidadosamente la estufa, asegurándome de que no quedara ni una brasa encendida. No quería que la estación, que me había salvado la vida, se quemara por mi negligencia. Al salir, me asombró el silencio. Después del incesante aullido del viento durante varios días, este silencio parecía casi antinatural. El frío era intenso, no menos de 35 bajo cero, pero la falta de viento lo hacía bastante soportable. La moto de nieve de Néstor estaba detrás del edificio de servicios, tal como me había dicho. Era una máquina vieja pero robusta de fabricación soviética, del tipo Buran. Néstor le dio una cariñosa palmada en el asiento. 20 años juntos, y nunca me ha dejado tirado, dijo con orgullo. Arrancó el motor, que al principio tosió por el frío, pero luego comenzó a ronronear suavemente. Néstor se sentó al volante, yo me acomodé detrás, agarrándome con fuerza a las asas especiales a los lados del asiento. ¿Listo?, preguntó Néstor, mirando por encima del hombro. Listo, respondí, aunque por dentro estaba atenazado por la inquietud. Néstor aceleró, y la moto de nieve salió disparada hacia adelante, dejando tras de sí una estela de polvo de nieve. Nos deslizábamos a toda velocidad por la interminable llanura nevada. El sol naciente teñía la nieve de tonos rosados y dorados. Las montañas en el horizonte parecían siluetas recortadas de papel sobre el fondo del cielo que se aclaraba. A pesar del frío que me quemaba la cara, sentía una extraña euforia. Había sobrevivido. Había superado un peligro mortal.
y ahora regresaba al mundo de las personas. Por delante me esperaba la incertidumbre, el regreso a casa, los problemas con el coche atascado, quizás una nueva perspectiva de la vida después de lo vivido. Pero una cosa sabía con certeza. Estos días en la tormenta de nieve me habían cambiado para siempre. Y, tal vez, ese era precisamente el cambio que necesitaba. La moto de nieve avanzaba a toda velocidad por la llanura nevada, dejando tras de sí una larga estela. El viento de frente me quemaba la cara a pesar de las gafas de protección que me había dado Néstor. Las manos, que apretaban los pasamanos, se entumecían gradualmente por el frío y la tensión a pesar de los cálidos guantes. Llevábamos unas 2 horas de camino, haciendo cortas paradas cada 30 o 40 minutos para estirarnos y dar un respiro al motor de la moto de nieve. Durante una de esas paradas, Néstor señaló el horizonte. ¿Ves esa franja oscura? Es el bosque. Detrás está Vershina. 1 hora de camino más, no más. Miré fijamente en la dirección indicada. Efectivamente, a lo lejos se veía una línea oscura, una masa forestal, la primera señal de acercamiento a la civilización después de la inmensidad de las extensiones nevadas. Continuamos el camino. El paisaje cambió gradualmente. Aparecieron árboles solitarios, luego pequeñas arboledas, y finalmente entramos en un verdadero bosque. La moto de nieve redujo la velocidad. Había que maniobrar entre los árboles, siguiendo un sendero apenas visible. «Esta es una antigua carretera forestal», explicó Néstor, tratando de hacerse oír por encima del ruido del motor. «En verano se puede pasar por aquí en un todoterreno, en invierno solo en moto de nieve o en esquíes». El bosque era increíblemente hermoso. Los abetos nevados se alzaban como centinelas, sus ramas se doblaban bajo el peso de la nieve. Los rayos del sol, al filtrarse entre las copas, creaban un caprichoso patrón de luces y sombras sobre la nieve. Después de los días pasados en la ventisca, esta serena belleza parecía casi irreal. Después de media hora de camino por el bosque, los árboles comenzaron a ralear y pronto salimos a un espacio abierto. Ante mí se abrió la vista del pueblo de Vershina, unas pocas docenas de casas esparcidas por la ladera de una colina baja. El humo de las chimeneas subía verticalmente, señal de que no hacía viento. «Hemos llegado», dijo Néstor, apagando el motor de la moto de nieve. «Bienvenido a la civilización, urbanita». Entramos al pueblo por la calle principal. Varios lugareños, ocupados quitando la nieve frente a sus casas, nos miraban con curiosidad. Néstor los saludaba agitando la mano. Era evidente que lo conocían bien. La moto de nieve se detuvo frente a un pequeño edificio de una sola planta con un letrero que decía: «Correos, telégrafos, Internet». «Aquí puedes llamar a tu familia», dijo Néstor, «y averiguar el horario del autobús al centro regional. Yo voy a visitar a un conocido y, de paso, pregunto dónde puedes pasar la noche». Le di las gracias y entré al edificio. Dentro hacía calor y era acogedor. Tras el mostrador, una mujer mayor con gafas revisaba unos papeles. «Buenos días», saludé. «Necesito llamar a Petrozavodsk». La mujer me examinó con atención. «¿A un teléfono fijo o a un móvil?», preguntó. «A un móvil», respondí, y le dicté el número de mi padre. Marcó el número en un teléfono fijo y me tendió el auricular. 3 minutos, 50 rublos, dijo con profesionalidad. Asentí, escuchando el tono de llamada. El corazón me latía con fuerza. En un momento oiría la voz de mis seres queridos. Podría decirles que estaba vivo y bien. ¿Sí?, sonó la voz de mi padre al otro lado. «Papá, soy yo, Marat», dije, conteniendo a duras penas la emoción. «¿Marat?», exclamó mi padre. «¿Dónde estás? Nos estamos volviendo locos. Llevas 5 días sin dar señales de vida». «Estoy bien», me apresuré a tranquilizarlo.
Me quedé atrapado en las montañas por una ventisca, tuve que caminar. Ahora estoy en el pueblo de Vershina, en la región de Murmansk. Gracias a Dios, suspiró mi padre. Karina y yo estábamos a punto de perder la cabeza de preocupación. Llamaba todos los días preguntando si había noticias. La mención de Karina me pilló desprevenido. ¿Ella se preocupaba por mí? ¿Después de todo lo que nos dijimos al romper? Dile que estoy bien, dije. Intentaré volver lo antes posible. El coche se quedó en el paso de montaña, pero eso ya no importa. ¿Cuándo vas a estar en casa?, preguntó mi padre. No lo sé con exactitud. Ahora voy a preguntar por el autobús al centro regional, y desde allí ya me las arreglaré para llegar a Petrozavodsk, posiblemente en 2 o 3 días. Manténnos informados, dijo mi padre. Y ten cuidado, ya te has arriesgado bastante. Lo prometo, respondí. Llamaré en cuanto sepa la hora exacta de llegada. Nos despedimos, y colgué. Me sentí aliviado. Ahora mis seres queridos sabían que estaba vivo, y no se preocuparían en vano. Pregunté a la mujer del mostrador por el horario del autobús al centro regional. El autobús sale los lunes y jueves, respondió ella. Hoy es martes, así que el próximo será pasado mañana, a las 8 de la mañana. 2 días de espera. No es lo ideal, pero podría ser peor. Al menos estaba a salvo y abrigado. ¿Y dónde puedo pasar la noche aquí?, pregunté. Nina Stepanovna alquila habitaciones, respondió la mujer. Es la tercera casa a la izquierda desde Correos, con la valla azul. Dile que te manda Klavdia Petrovna. Le di las gracias y salí a la calle. Néstor aún no había regresado. Decidí no perder tiempo, y fui a buscar la casa con la valla azul. Nina Stepanovna resultó ser una mujer amable de unos 50 años. Al escuchar mi historia, en una versión algo abreviada, accedió gustosa a proporcionarme una habitación para 2 días. 500 rublos por noche con desayuno incluido, dijo. El almuerzo y la cena aparte, a convenir. El precio era más que razonable y acepté. La habitación resultó ser pequeña, pero limpia y acogedora. Una cama, una mesa, una silla, un pequeño armario para la ropa. La ventana daba a las montañas nevadas. La vista era impresionante. Dejé la mochila en la habitación y volví a Correos. Néstor ya me estaba esperando, conversando con un lugareño. «Ah, ya estás aquí», dijo al verme. «¿Encontraste dónde alojarte?» «Sí, en casa de Nina Stepanovna», respondí. «El autobús no sale hasta pasado mañana, así que tendré que quedarme». Néstor asintió. Me lo imaginaba. Bueno, descansa, recupera fuerzas antes del viaje. Y yo, por mi parte, creo que volveré hoy a la estación. Tengo que recoger algo de allí para el meteorólogo de aquí. Sentí una punzada de pesar. Néstor me había salvado la vida y esperaba poder agradecérselo de alguna manera. «¿Quizás puedo hacer algo por usted?», pregunté. «¿En señal de gratitud por salvarme?». Néstor sonrió con ironía. «No hay nada que agradecer, Urbanita. Simplemente estaba en el lugar correcto en el momento adecuado. Pero si quieres agradecérmelo, no arriesgues más tu vida en vano. Y recuerda que la naturaleza es más fuerte que el hombre, por mucho que esté seguro de lo contrario». Me tendió la mano y se la estreché con fuerza. Su palma era áspera y dura. La mano de un hombre acostumbrado al trabajo físico y a las duras condiciones. «Buena suerte, Marat», dijo Néstor. «Quizás nos volvamos a ver algún día». «Gracias por todo», respondí. «Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí». Néstor asintió. Arrancó la moto de nieve y, tras despedirse con la mano, desapareció al doblar la calle. Lo observé alejarse, pensando en lo extraña que es la vida. A veces uno tiene que estar al borde de la muerte para conocer a una persona que cambia tu percepción del mundo. Los 2 días en Vershina pasaron volando. Me dediqué a dormir a pierna suelta, a recuperar fuerzas con la comida casera de Nina Stepanovna, a pasear por el pueblo y a conocer a los lugareños.
Todos escuchaban con gran interés mi historia sobre cómo sobreviví a la ventisca. Meneaban la cabeza y me llamaban, a la vez, imprudente y afortunado. El miércoles por la noche llamé a mi padre desde la oficina de correos, le informé de que salía mañana en autobús y que llegaría a Petrozavodsk, según lo previsto, el viernes por la noche. Prometió recogerme en la estación. El jueves por la mañana empaqué mis cosas, le pagué a Nina Stepanovna y me dirigí a la parada del autobús. El viejo autobús Paz llegó puntualmente. Aparte de mí, viajaban al centro de la región otros 5 pasajeros, en su mayoría ancianos que iban a por medicamentos y provisiones. El trayecto duró unas 3 horas. El autobús avanzaba lentamente por la carretera nevada, deteniéndose de vez en cuando en pequeños pueblos para dejar o recoger pasajeros. Yo miraba por la ventana los paisajes invernales que pasaban y pensaba en cómo había cambiado mi percepción de la naturaleza en esos días. Ahora veía en ella no solo belleza, sino también una fuerza capaz tanto de dar la vida como de quitarla. En el centro de la región, una pequeña ciudad de unos 30.000 habitantes, hice transbordo a un autobús de línea con destino a Murmansk. Desde allí ya se podía llegar a Petrozavodsk en tren. Llegué a Murmansk tarde por la noche. El próximo tren a Petrozavodsk no salía hasta la mañana siguiente, así que tuve que pasar la noche en la estación. No me importó. Después de pasar noches en una cueva y en una estación meteorológica abandonada, el banco de la estación me pareció bastante cómodo. Por la mañana, después de comprar el billete, llamé a mi padre desde el teléfono de la estación, le di el número del tren y la hora de llegada. Luego me acomodé en el vagón de clase turista y, arrullado por el traqueteo de las ruedas, dormí casi todo el camino. El tren llegó a Petrozavodsk con un pequeño retraso, alrededor de las 9 de la noche. Bajé al andén, respirando el aire familiar de mi ciudad natal. Después de los días que había pasado en el desierto nevado, el ajetreo de la ciudad me resultaba extraño y un poco abrumador. Demasiada gente, demasiado ruido. Mi padre me estaba esperando a la salida de la estación. Al verme, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «Gracias a Dios estás bien», dijo, sin disimular su emoción. «Casi me vuelvo loco cuando dejaste de dar señales de vida». «Perdona por la preocupación», respondí. Todo salió bien. «Vamos, el coche está en el aparcamiento», dijo mi padre, quitándome la mochila. «En casa me contarás todo con detalle». Mientras caminábamos hacia el aparcamiento, vi una figura familiar de pie en la entrada de la estación. Karina. Llevaba puesto aquel abrigo rojo que le regalé el año pasado por su cumpleaños. Al vernos, se acercó a nosotros. «Marat», dijo, deteniéndose a unos pasos de distancia. «Yo, me alegro de que estés bien». La miré sin saber qué decir. Desde nuestro divorcio, no nos habíamos visto en casi medio año. Y ahora estaba allí, esperándome en la estación. «Hola, Karina», dije finalmente. «No esperaba verte». «Tu padre me dijo que volvías hoy», explicó. «Yo. Quería asegurarme de que realmente estabas bien». Mi padre tosió discretamente. «Os espero en el coche», dijo, y se dirigió al aparcamiento, dejándonos solos. Nos quedamos callados, sin saber por dónde empezar la conversación. Finalmente, Karina dijo: «Me asusté mucho cuando supe que te habías perdido en las montañas. Me imaginé lo peor». Todo salió bien. Repetí la frase que le había dicho a mi padre. Tuve suerte. «¿Me contarás qué pasó?», preguntó. «Es una historia larga», respondí. «¿Quizás tomamos un café?». Ella asintió, y nos dirigimos a la cafetería que había frente a la estación. Antes, le envié un mensaje a mi padre para que no me esperara. En la cafetería hacía calor y había poca gente. Pedimos café y nos sentamos a una mesa junto a la ventana. Empecé a contarle mi aventura. La ventisca, el coche atascado,
La travesía a pie por el puerto de montaña, la cueva y la estación meteorológica, el encuentro con Néstor y el regreso a la civilización. Karina escuchó sin interrumpir, solo meneaba la cabeza de vez en cuando o se tapaba la boca con la mano en los momentos más dramáticos. «Podrías haber muerto», dijo cuando terminé de contar la historia, «por tu imprudencia». «Lo sé», admití, «pero estos días me han enseñado mucho. Yo he cambiado, Karina». Ella me miró atentamente. «¿En qué sentido?» «Me he dado cuenta de que era demasiado engreído, demasiado despreocupado», respondí. «Tenías razón cuando decías que no pensaba en las consecuencias, pero ahora entiendo lo que significa realmente ser responsable de tus decisiones». Karina guardó silencio, haciendo girar la taza de café entre sus manos. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Cuando nos separamos estaba segura de que hacía lo correcto, de que éramos demasiado diferentes para estar juntos. Pero cuando supe que te habías perdido, me di cuenta de que todavía». No terminó la frase, pero entendí lo que quería decir. «Yo también he pensado mucho en nosotros estos días», dije. «Sobre todo cuando no estaba seguro de si sobreviviría. Y me di cuenta de que lo más importante son las personas a las que amamos. Todo lo demás, el trabajo, las aventuras, incluso la autorrealización, es secundario». Hablamos hasta que cerraron la cafetería. Sobre el pasado, sobre el presente, sobre un posible futuro. No hubo promesas de volver a estar juntos de inmediato, ni grandes declaraciones de amor. Pero sí algo más importante. La comprensión de que ambos habíamos cambiado, y quizás ahora estábamos preparados para construir una relación sobre nuevas bases. Cuando salimos a la calle, la nieve caía en grandes copos, recordando a la ventisca del puerto de montaña. Pero ahora esa nieve no inspiraba miedo, solo una sensación de belleza y paz. «Te acompaño», dije, y Karina no se opuso. Caminamos por las calles nevadas de Petrozavodsk, y le conté sobre las estrellas que había visto desde el puerto, sobre el silencio del desierto blanco, sobre la sabiduría de Néstor, sobre lo importante que es apreciar cada momento de la vida, porque nunca se sabe cuál puede ser el último. Nos detuvimos en el portal de su casa. «¿Me llamarás mañana?», preguntó Karina. «Por supuesto», respondí. Ella sonrió, se puso de puntillas y me dio un ligero beso en la mejilla. «Me alegra que hayas vuelto, Marat. No solo de las montañas, sino a ti mismo». Con estas palabras, se perdió tras la puerta del portal. Me quedé un rato más, mirando la nieve que caía, las luces de la ciudad, las estrellas, apenas visibles a través de las nubes. La vida, que hace solo unos días pendía de un hilo, ahora me abría nuevos horizontes. Saqué el teléfono. Mi padre me había dado el suyo viejo hasta que me comprara uno nuevo, y escribí un mensaje. «Gracias por esperarme». La respuesta llegó casi al instante. «Siempre te esperaré. Buenas noches». Con una sonrisa, me dirigí a casa. Había mucho por delante. Arreglar lo del coche atascado, volver al trabajo, quizás empezar de nuevo con Karina. Pero ahora, en este momento, era simplemente feliz de estar vivo, de sentir la nieve en la cara y de saber que mañana amanecería un nuevo día. Y en algún lugar lejano, en las montañas nevadas, el viejo ermitaño Néstor, quizás, estaba sentado junto a la estufa en su cabaña, pensando en el extraño chico de la ciudad que había tenido el valor de atravesar la tormenta de nieve y encontrar el camino a casa. No solo geográficamente, sino también en un sentido humano más profundo. En la tormenta de nieve perdí el coche, el teléfono, casi pierdo la vida. Pero encontré algo mucho más valioso. Mi verdadero yo, capaz de apreciar lo que realmente importa y no tener miedo de andar a ciegas cuando es necesario. Porque a veces, cuando todos los caminos están cubiertos de nieve, lo único que queda es seguir adelante, creyendo que en algún lugar, tras el velo blanco, te espera tu hogar.